¿Cómo están? Bienvenidos a la hora liberal, junto a Ignacio Brión, esta semana sin invitado, con buen café. Sin invitado, aquí está el invitado invisible, así que vamos a hablar esta nosotros. esta semana no, nos tomamos el programa sin invitado porque... Una vez al mes hay que tomárselo. Sí, está bien. Nos toca de repente a nosotros ser nuestros propios entrevistados. Para que sea más de living. Oye, Ignacio, tú escribiste una columna que... Quería partir con ese tema que estuvo circulando harto, que se leyó harto, tu columna en La Tercera, que le pusiste un título muy sugerente y muy contracultural a estas alturas, ¿no? En vez del optimismo. Del pesimismo. En vez del pesimismo. Me confundí con el libro de Juan Pablo Luna. En vez del pesimismo. ¿Tú sientes que hay un pesimismo estructural que está instalado? Yo lo noto en algunas personas, ¿no? A nivel de élite. Sí, probablemente, porque es un ambiente donde uno más frecuentemente se mueve. Pero esta idea, como que todo es un desastre, todo está cayendo a pedazos, todo está mal. Eso es bien chileno, ¿no? Creo que es bien la autoflagelancia, es bien chilena. Y mi punto es una invitación a tratar de tomar un poquito de distancia, lo que no implica en caso alguno anular ser crítico. Nosotros en este programa somos bastante críticos de varias cosas lo que pasa a este gobierno, pero reconocer también allí donde tenemos fortalezas, virtudes, ventajas, y sobre todo apelar a una mirada de largo plazo, de futuro, reconociendo las oportunidades que Chile tiene. Yo estoy convencido que Chile tiene muchas oportunidades, depende de nosotros tomarlas, pero claramente el llanto y el pesimismo solo conducen a una profecía autocumplida, ¿no? Entonces, si queremos salir de esta década de crecimiento mediocre que está Chile, porque esa es la verdad, creciendo al 2% no llegamos muy lejos. Eso, a mi juicio, siempre he pensado que es una explicación importante del malestar, ¿no? Que la economía chilena se estancó hace un buen rato y las perspectivas para el futuro son de esta misma mediocridad del 2% para los próximos años. Entonces, la pregunta es, ¿estamos condenados a eso? ¿O aquellos que queremos la libertad decimos que la libertad consiste en oponerse al determinismo y salir de la autocondena? Yo creo que esa es la invitación. Y el optimista, el que ve en un problema, ve una oportunidad. Claro, Churchill tenía, lo ponía yo en la columna, Churchill tenía una frase muy notable, como la suele tener, que decía que el pesimista ve en toda oportunidad una dificultad. Y yo creo que no se trata de apelar a un optimismo voluntarista, así medio buenista, ¿no? Porque eso al final termina cayendo en el pesimismo igual, porque uno no se cumplen las cosas que uno voluntaristamente cree. No, yo creo que de lo que se trata es tener ambición, ¿no? Tener ambición, tener una mirada de Estado de largo plazo, ambiciosa, que construya sobre las ventajas que Chile tiene, que están en sus recursos naturales, en la transición energética, en la minería, en la energía renovable, e invitar a esa mirada con épica, que se haga caso de las verdades incómodas. Lo hemos hablado muchas veces en este programa. ¿Cuándo vamos a poner la prioridad en la educación preescolar y escolar? En vez de seguir hablando de CAE, de gratuidad. Ahí está el problema, ahí está la brecha, ahí está la injusticia. Una reforma del Estado de verdad, que se atreva a cruzarse con los gremios, que bloquean cualquier cambio de modificaciones en el empleo público, que es la gran reforma del Estado. Entonces esa es un poquito la invitación. Pensar fuera de la caja, algo que tú y yo hemos hablado en privado. Chile tiene problemas de escasez hídrica crecientes, particularmente en el norte, pero Chile es un país que se desertifica. ¿Por qué no pensar en una mirada ambiciosa de tener una red de desaladoras para Chile, en base a concesiones, donde agarramos terrenos de bienes nacionales, se define la escala, se sacan los permisos y se licita la construcción y la operación tal cual como lo hemos hecho exitosamente en carretera? Entonces, un poquito esa es la invitación de la columna. No agota el tema en caso alguno, pero hoy día tenemos oportunidades extraordinarias. ¿Cuáles son los temas que tú ves como evidentes, palancas de progreso y oportunidad de desarrollo para Chile en el corto y mediano plazo? Sí, el 1, 2, 3. El 1, 2, 3, número 1, la minería. Y acá ha pasado una cosa virtuosa. Hace poquitos años atrás teníamos una izquierda que lo único que hablaba era de anti-extractivismo, que poco menos que había que cerrar las minas, que había que sentirse avergonzado de ser líderes en cobre, de tener promisorias perspectivas en litio. Bueno, y yo creo que los hechos, este propio gobierno le ha puesto una lápida al anti-extractivismo. ¿Por qué? Porque
uno podrá gustarle o no la estrategia del litio que ha seguido, a mí no me gusta, creo que hay alternativas mejores, pero básicamente lo que está diciendo, ¿sabes qué? Queremos aumentar nuestra producción de litio. Y lo vamos a hacer en una alianza No, Codelco-SQM. algo es algo, ¿no? ¿Ah? Algo es algo. Claro, pues entonces recibieron un cheque de 5.000 millones de dólares y les quedó gustando, quieren Claro, otro. Entonces, yo creo que esa es la mirada, es como tú, en lo que eres, lo que tienes ventaja comparativa, que el mundo está pidiendo con un cambio estructural en la demanda que va a seguir, porque el cobre, el litio, otros minerales críticos se necesitan, son fundamentales para la transición energética. Ahora, déjame hacer el fome del el aguafiestas de la historia, pero sin duda el cobre es una palanca, es nuestra palanca fundamental, es nuestra palanca histórica. El cobre ha sido el sueldo de Chile desde siempre. Y hoy día con la transición energética, la electromovilidad, el cambio climático es obviamente una necesidad a nivel global, pero estamos en un problema. No porque no haya cobre, porque cobre hay, el cobre está ahí, está en la cordillera y hay reservas gigantescas. Chile es... Sí, tenemos más tiene- del 20% de las reservas mundiales. Exacto. Pero tú sabes que hoy día, en este momento, hoy día, no hay un solo proyecto nuevo en desarrollo. Yo creo que es por primera vez en 20, 30 años, no sé. Yo no soy especialista en minería, pero algo conozco. Y no hay ni un proyecto nuevo. Todos los grandes proyectos mineros que se están haciendo en Chile son expansiones de proyectos o faena en operación, que está muy bien. Pero proyectos nuevos, nuevas concesiones, nuevos yacimientos, reservas nuevas que estén pronosticadas en el corto o mediano plazo, no hay ninguna. Y eso tiene que ver con la contracara, digamos, de lo que tú estás diciendo, que es la burocracia, la permisología, la desconfianza en las reglas del juego, que ha hecho que finalmente en una oportunidad, en un ciclo histórico, porque además el precio del cobre se está disparando, la otra vez leí un analista que decía que probablemente en 3, 4 años más el precio del cobre estará en $20. Imagínate. 20 dólares, cuando 3, 4 dólares ya es la maravilla. Alguien ya dijo $20 producto de la demanda creciente de los países en desarrollo. Bueno, en Chile no hay ni un proyecto nuevo y eso tiene que ver fundamentalmente con que nosotros mismos nos amarramos las manos, una cosa insólita, Así es, pues. la permisología. Así es, pues esa es la invitación. Tenemos la oportunidad ahí. La pregunta es si la vamos a tomar o vamos a ejercer nuestro derecho a ser idiotas, como lo hemos hecho. Porque la producción de cobre en Chile, el año 2023, para tener una idea, es exactamente la misma que la que teníamos hace 20 años. No ha crecido. Claro. Poco Hemos más de- decrecido, de hecho, llegamos hasta como 5, entre 5,5 y 6 millones de toneladas de cobre a año. Sí, Este año, el año pasado, ha sido 5,2, 5,1 Es- millones de toneladas de cobre. exactamente. Y sin embargo, tenemos reserva y por lo tanto hay que dar las condiciones para que se activen nuevos proyectos mineros. De eso se trata. Entonces, los permisos, lo hemos hablado acá, es uno de los grandes problemas. Pero hay una agenda que está avanzando en eso. ¿Ah? Podemos conversarlo después. Ya, pero cobre número uno y cobre verde, con la particularidad Claro, que sea con energía renovable, con agua desalada, para que sea una actividad que tiene que ser sustentable. Así es, pues esto es un ecosistema. Entonces son reglas del juego que atraigan esto. El cobre, cualquier desarrollo minero requiere miles de millones de dólares de inversión. Y cualquier ¿Ah? proyecto de cobre requiere estabilidad, reglas claras Exacto. para los próximos 30 años. Un proyecto se planifica a 30 años. Entonces, claro, la invitación es un poco acá a decir lo siguiente. Si estamos de acuerdo con que la minería puede ser una palanca fundamental del desarrollo porque tiene perspectivas de demanda en el mundo muy auspiciosas, seas de izquierda, de derecha, uno diría así, ya, vamos por esto, vamos por esto. Entonces, pongamos un desafío país. Si estamos produciendo 100 hoy día, ¿qué tal si nos ponemos una meta que al 2050 estemos produciendo 150? Ya, listo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay que dar condiciones habilitantes. Un pacto de desarrollo que diga, mire, este es el rayado cancha para la minería. Permisos simples, expeditos, predecibles, que protejan el medio ambiente, ¿no es cierto? Todo proyecto nuevo tiene que ser con agua desalada, no puede secar las napas continentales, Exacto. tiene que ser con energía renovable 24/7. Pero con condiciones atractivas y estables, porque la minería es un negocio a largo plazo, ¿no? Sí. Lo mismo en el litio. Bueno, acá se firmó el acuerdo Codelco-SQM, pero quedan un montón de salares por desarrollar. Y ahí la pregunta, bueno, ¿vamos a aprovechar la ventana de oportunidad? ¿La vamos a acelerar? ¿O nos vamos a dormir a los laureles? Hay que aprovechar esa ventana. Ya, pero minería sustentable, uno diría cobre, Sí. litio, hierro. Tal cual. Ya, esa es una Ya, cuestión. número uno. Número dos. De la mano de eso, yo creo que vuelvo a la idea de las desaladoras, esta política nacional de desaladoras. Imagínate una red de 10, 15 desaladoras grandes, como quien planifica el metro, ¿no es cierto? Que están integradas. Y eso te permite, número uno, mucha inversión. Son mano de obra. Son proyectos grandes. Son proyectos grandes, crecimiento. Número dos,
te permite servir de agua a comunidades que hoy día están teniendo problemas, ya tienen problemas. En la zona de Coquimbo la situación es bastante No, desastrosa. Coquimbo, La Serena es terrible. Perdón, y todo el valle, la zona Ovalle y el valle del río Limarí. Exactamente. Te permite ser una fuente precisamente para que la minería se apalanque en agua desalada, sustentable. Tercero, no es descabellado pensar que esto pueda servir para irrigar tierras que puedan ser fértiles, pero que no hay agricultura porque no hay agua. ¿Ah? Hay varias experiencias de países que están en zonas desérticas y que eh, con agua de mar, el caso de Israel es bien emblemático, que son líderes en desalinización, logran tener una industria, una agroindustria potente que genera mucha riqueza. Una tierra sin agua vale Sí. cero, ¿ah? Una tierra con agua vale muchísimo, ¿no? En Israel, prácticamente el 100% del agua que se usa en el país proviene de tratamiento de agua salada, de desalinización de agua de mar o agua salobre. Se usa a nivel domiciliario y posteriormente se usa la agua grises, digamos, que es la que se usa en la casa, digamos, pero la ducha, la llave de agua, en fin, no la sanitaria, se usa para la agricultura. Sí, vos. Prácticamente la totalidad de la agricultura es con agua reusada de agua domiciliaria. Son muy, muy eficientes, son muy, muy eficientes. Entonces, ¿por qué no pensar en eso? Pensar en esas capacidades. Todo lo que es energía renovable tiene un potencial increíble. Donde estamos tomando hoy día la estupidez de no ser capaces de hacer líneas de transmisión. Entonces somos excedentarios en producción de energía que hoy día no se puede ocupar. Quizás una idea ahí a ponerle más caja, pero va en esta misma línea de... Aquí la palabra clave es ambición. O sea, pensar con ambición, fuera de la caja, grande. ¿Qué tal si en vez de esa energía que hoy día no podemos mover entre Chile y menos fuera de Chile, en vez de exportarla, pensamos en importar actividades que sean muy intensivas en consumo de esa energía? La minería es una de ellas, naturalmente, pero no Bueno, podría la pensar en desaladora es una actividad muy intensiva en consumo de energía. desaladora, data El center. agua es una forma de almacenar energía. Claro, los data centers, ponte tú, que es una cosa que Sí. está explotando en el mundo. Chile tiene condiciones privilegiadas para aquello. Y tú podrías perfectamente soñar así en medio del desierto, unos barrios industriales para data centers que necesitan ¿qué cosa? Energía, necesitan fibra para poder transmitir los datos y necesitan agua para poder enfriar los sistemas, ¿no? Todo eso está ahí, digamos. Entonces, pensar en grande, turismo, creo que es otra área con mucha potencialidad. Tercera en Chile. turismo, de todas maneras. Sí, mucho Fuente de potencial, divisa. pero requiere una política de Estado, una mirada a largo plazo. Oye, no es por ser chauvinista, pero probablemente hay pocos países que tienen los atractivos naturales de Chile. O sea, tú tienes el desierto, que es una cosa imponente, tienes las montañas, que es una cuestión única, tienes el mar, la costa, que es espectacular, tienes los bosques siempre verdes en la zona sur, bueno, y tienes la Patagonia, tienes los hielos milenarios, los glaciares, Tiene mucho está anclado en la naturaleza. y no hay que olvidarse la isla Pascua. Sí, pues está anclado en la naturaleza, que es de alguna manera lo que el turismo del siglo XXI está demandando. O sea, son lugares prístinos. Ahí está el valor agregado. Es como contraproducente, ¿no? Entre más conservado y más a la medida, más valor tú agregas a través de turismo de mayor valor. Pero eso no basta la buena voluntad, pues hay que una política detrás, hay que capacitar, hay que generar Carretera, carretera, infraestructura, conectividad, parques nacionales que estén tal bien cual, mantenidos, inglés, capacitación de las comunidades de los operadores locales. Pero eso se puede servicios, hacer. claro, tiene que ser con servicios. Hay países que lo han hecho muy bien. Argentina tiene un turismo de alto nivel, Perú ni hablar. Entonces eso se puede, pero requiere una mirada larga que diga, oye, acá hay valor para Chile, hay empleos para Chile. Ya, o sea, recapitulando, minería, energía renovable, infraestructura del siglo XXI Sí. y servicios del siglo XXI, turismo. Turismo, te agrego, bosque, que es otro sector que estaba como condenado, era La el demonio. agroindustria, sector forestal. Era el demonio, pero hoy día el sector forestal, uno, chupa CO2. Dos, reemplaza a través de la madera y fibras textiles otros materiales que hoy día tienen alta huella de carbono. Entonces, también es súper verde, ¿te fijas? Es una contribución de Chile y que puede agregar harto valor. Y ahí nos está pasando que empresas grandes, en vez de invertir en Chile, están invirtiendo en Brasil, ¿te fijas? Entonces, ¿cómo uno hace de nuevo atractivo Chile para la industria forestal con altos estándares ambientales? Todo lo que hemos hablado, pero con un ecosistema de permiso que sea expedito, que sea predecible, que sea fácil, es fundamental, ¿no? Eso por el lado productivo, pero después por el lado de las capacidades, yo creo que la mirada larga y ambiciosa supone también metas potentes en materia de educación preescolar y escolar. Ahí hay que ponerle los esfuerzos. Porque el drama que tenemos hoy día es que uno de cada 5 chicos del segundo medio tiene las competencias adecuadas, según el Simpson. Entonces, con eso no llegamos muy lejos, ¿no? Y en los sectores vulnerables, uno de cada 20, uno de cada 15. Entonces, ahí hay que poner todo el esfuerzo, pongamos en la meta de aquí a 10 años que sea
uno de cada dos, y que en cuarto básico, digamos, no haya ningún chico que no sepa leer, ¿no? Cosas que parecen obvias, no las estamos abordando y es más que el optimismo voluntarista, es la ambición. Yo creo Oye, que hay un programa de gobierno y... puede ser, no sé, puede ser los programas de gobierno, pero yo creo que No, pero suena bien, sí. a los chilenos nos falta algo que nos encante, que nos sentamos parte, que tenga épica, que Por diga, oye, supuesto, que conmueva, que tire, que empuje, que y que convenza. y que nos diga acá no hay nada regalado, si la gente lo sabe, que en la vida nada es regalado, es difícil, una pega dura, hay que transpirar y salir un poquito de este cortoplacismo donde todo se regala, todo ofertón, todo es fácil, ¿no? Si todo soluciona así, porque yo voy a cambiar las cosas porque tengo buena voluntad. Ya sabemos dónde lleva la pura buena Oye, voluntad. ya nos vamos a ir a la pausa y de vuelta a la pausa nosotros vamos a hacer un switch mental y en vez de andar autocomplaciente, vamos a volver pesimista, autoflagelante y vamos a hablar ya no de las oportunidades, sino de los riesgos y las amenazas. Vamos a una pausa en la hora liberal. Agricultura TV. Estamos de regreso en la hora liberal junto a Ignacio Briones esta semana sin invitados, sino con nosotros mismos, pero como Jekyll y Mr. Hyde nos fuimos a la pausa optimista y hemos vuelto, no sé si pesimistas, pero obviamente ahora vamos a hablar de las amenazas, ¿no? De los riesgos que enfrenta Chile, porque están las oportunidades, son indiscutibles y yo creo que nadie o prácticamente nadie las discutiría, sino que más bien es cómo se hacen, qué prioridades, qué énfasis, pero sin duda hay riesgos, ¿no? Hablábamos antes del programa, yo comentaba que esta semana me tocó estar en una presentación de un estudio de la Universidad de las Américas muy interesante, que básicamente a partir de un estudio de opinión pública busca indagar por la relación entre democracia y seguridad pública, ¿no? O cómo los riesgos de la seguridad están afectando y están golpeando a la democracia. Eso está bastante estudiado en el mundo de la economía, cuáles son, digamos, las correlaciones o cuánto impacta la calidad de ciertas variables como el crimen organizado, la corrupción, en las posibilidades de progreso, ¿no? De crecimiento de los países. Y Chile no es la excepción. Esta semana ha sido pródiga en noticias terribles, ¿no? Vamos a hablar después de eso. Pero cuando le preguntan a las personas, esto es lo más interesante del estudio, que lo cuantifica, básicamente yo diría que aparecen 3 factores que la gente identifica como un riesgo para nuestra convivencia y para nuestra democracia. Número 1, la penetración de la delincuencia y la violencia del crimen organizado. Número 2, la corrupción, que es otra forma de criminalidad, no es una mala práctica, la corrupción es una actividad criminal. Y número 3, la mala calidad de los políticos y de la política en general. Ahí hay 3 cosas bien distintas, ¿no? Pero bien concretas, que yo creo, Ignacio, que nos han pegado fuerte en el último tiempo, las 3, ¿no? La penetración del crimen organizado, que es más violento, que tiene mayor poder de fuego, que es transnacional y que hace de la actividad ilícita una industria del delito, pero también una industria del temor y del terror en la población. La corrupción hemos visto a nivel público, a nivel de los municipios, en la alcaldía, en la sociedad civil a través de las fundaciones, una proliferación de hechos de corrupción muy brutal, que históricamente ha estado muy puesto en el sector privado, en la empresa, pero también ahora en el tercer sector, la sociedad civil, el mundo de las fundaciones, ha golpeado fuerte, ¿no? Y la calidad de la política ya es un tema a esta altura medio endémico. Y es difícil, ¿no? Porque es como una telaraña que atrapa y que te pone grilletes en los tobillos y te impide avanzar, ¿no? Y da la impresión de que eso es lo que está pasando hoy día en Chile. 3 factores bien fuertes que nos están golpeando y que nos están, creo yo, limitando muy severamente la posibilidad de que Chile recupere el rumbo que a esta altura parece bien extraviado. Sí, yo concuerdo con esos 3 factores. El deber número 1 del Estado, el contrato social que da su origen, es proteger la propiedad y la integridad física, ¿no?
y en consecuencia controlar la delincuencia. Ese es el monopolio, lo que da derecho al monopolio del uso legítimo de la fuerza que le conferimos al Estado. Entonces, cuando eso está en entredicho, cuando no cumple su rol más básico, bueno, la tentación de las personas primero a sacrificar libertades, que es algo que nosotros defendemos con tanta fuerza, pero si no se cumple la libertad primera, que es tu paz, tu tranquilidad, tu propiedad, la tentación que sigue es La autotutela, la la autodefensa. autodefensa, ¿no? Y después la O la elección pérdida de de, la cohesión social al y final. después la elección de populistas, digamos, de Claro. autoritarios, de personas mesiánicas que dicen yo voy a solucionar esto porque tengo la voluntad, Los reyes de los muros y las zanjas. tal cual, que al final terminan minando el Estado de Derecho. Yo no puedo entender el porqué del fenómeno, pero precisamente porque uno lo entiende es que tiene que estar alerta sobre la gravedad de que degenere en esos términos. Entonces ahí hay un punto. La corrupción, no puedo estar más de acuerdo. La corrupción es un cáncer que destruye la confianza, eh, porque básicamente genera la sensación de que todos los políticos, del color que sean, están ahí para robar, están ahí para servirse en lugar de servir. Y por eso yo siempre he pensado que los casos de corrupción tienen que tener drastiquísimas sanciones. ¿Ah? O sea, tienen que ser ejemplarizadores, que acá ningún fresco que se roba la plata de los chilenos que impune, sea de fundación, sea un alcalde, sea un diputado, sea quien sea, un presidente. Ley pareja nos dura y draconiana. Creo que va de la mano también, Gonzalo, de lo que hemos hablado acá, de una modernización del empleo público en una dimensión que es importante. Hoy día en Chile se estima algo así como 3.000 cargos cuoteados políticamente en cada cambio de gobierno, que son cargos además que tienen poder de firma. Eso es lo que pasó en la fundación, unos CRM, digamos, que son capaces de manejar contratos a su sola Miles de discreción millones de de pesos. miles de millones de pesos. Eso no puede ser. Entonces eso, Oye, una fundación de papel que es creada 2 meses antes y se la asigna, ¿cuánto fue en democracia? Había 500 millones de no, pesos, 600, una locura. grotesco. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo me Imagínate un gerente de una empresa que entrega un contrato a un proveedor que se creó hace 3 días atrás, y que además son colegas, amigos y Sí, pertenecen al mismo partido político. no, es grotesco. Eso para la gente es indignante. Entonces, yo creo que ahí una cosa a pensar es esos 3.000, tener una ley, un acuerdo que diga los vamos a reducir a un 10%, 300. Y el resto son todos por mérito, todos por competencia, no por cuoteo. Al final los operadores políticos es un caldo de cultivo para la corrupción. Yo estoy convencido de eso y eso en todo sector político. Eh, Así que corrupción número 2, indudable. Y después la pérdida de No, credibilidad de la la calidad de la política, política. que no creo que tienen que conectar en parte con lo que hablábamos al principio. O sea, la política no puede estar solo centrada en el corto plazo y en la pelea y el combo, porque eso termina agotando. Ahora vemos esta semana unos diputados que de nuevo empiezan a proponer amenazar con un nuevo retiro de fondos de pensiones. O sea, ya un populismo asqueroso, francamente una vergüenza, a sabienda del daño que los retiros han hecho. Y que como dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcelo, esta semana, un nuevo retiro sería dinamitar la economía. No puedo estar más de acuerdo, pero estos terraplanistas parece que no entienden aquello y solo en búsqueda de su interés personal, porque vienen elecciones, plantean estas medidas que son francamente increíbles. A esa gente que hay que castigarla con el voto. Si los ciudadanos también tenemos mucho que decir, no solo alegar, sino que ejercer nuestro derecho a castigar a estos corruptos, a estos populistas, porque si no, no nos andemos arrepintiendo después de lo que tenemos, pues. Pero hagamos un doble clic en estas tres variables. En materia de crimen organizado, violencia, delincuencia, eh, yo me alegro que, a propósito de este seminario que me tocó estar con la senadora Paulina Bodanovich, que yo creo que ella ha hecho una autocrítica de mucho coraje, La única. la Creo yo, única ¿no? de su mundo, o con algún cargo especial de relevancia, que criticó la actitud de la izquierda respecto a la violencia en el estallido del 18 de octubre del 2019. Y ella criticó la falta de claridad para enfrentar la violencia y establecer que hay una línea divisoria en democracia, que la violencia nunca es permisible. Y yo me alegro que eso haya venido cambiando, ¿no? Que se haya empezado a producir una reflexión y que el gobierno haya tenido la posibilidad no de tener un acuerdo con la oposición por un fast track legislativo, sino que ahora hay un segundo fast track legislativo de medidas de seguridad. Ujú. Porque, porque la seguridad es una cuestión Básica. de las personas demasiado importante, no es una cuestión para sacar ventajas cortas, para aprovecharse y pegarle al gobierno, porque al final lo que tú estás poniendo en riesgo es la integridad de las personas. Si cuando tú le niegas la sal y el agua a la autoridad de turno para defender los derechos de los ciudadanos, lo que estás haciendo es lo más inmoral del mundo, que es poner a los ciudadanos como rehenes para lograr
Claro, objetivos políticos. claro. Claro, a mí lo que me pasa también es que por otra parte le creo bien poco a la izquierda respecto a que esta reflexión sea en serio y que cuando vuelvan a la oposición van a ellos también estar dispuestos a dar un fast track legislativo a la autoridad de turno. A mí me tocó ser ministro del Interior en la peor crisis de seguridad y violencia de este país o sea, que fast track legislativo. Nos hicieron la vida imposible y nos negaron la sal y el agua permanentemente porque lo que buscaban era hacer caer al gobierno. Fui testigo de eso. Entonces, esta cuestión es demasiado importante porque los países que han enfrentado crisis de violencia y seguridad y crimen organizado en la región y en el mundo, la única forma que han podido enfrentarla de manera exitosa es con acuerdos y consensos amplios en la materia, sin titubeo. El caso de España, con el terrorismo de la ETA, Italia. en Europa, en general con el terrorismo islamista, el caso de Italia con las mafias, y ciertamente en América Latina el caso de Colombia, brutal también con el narcotráfico y el crimen organizado. Entonces, yo creo que aquí falta, o uno esperaría que en algún minuto haya un nunca más, y que se explique bien el error cometido, la gravedad del daño causado, y que independiente de quién esté a cargo de resguardar la seguridad de las personas, nunca más vuelva a sumarse este oportunismo tan miserable que tanto daño le causó a Chile y que no es casualidad que el deterioro acelerado de las cifras de seguridad coincida casi pari passu con el quiebre, digamos, de este principio tan básico que es el de la legitimidad de la fuerza que administra el Estado, que se quebró tan brutalmente a contar del año 2019. Absolutamente de acuerdo. De hecho, yo siempre me he preguntado en la agenda Fast Track de seguridad que tiene una buena 2 decenas de proyectos de ley, digamos, Sí. y va ido avanzando. Enhorabuena. Enhorabuena, precisamente para resguardarse lo que tú dices, de que esto no sea simple oportunismo porque yo soy gobierno hoy día, sino que tiene que ser una consistencia que dé paulo a una política de Estado sobre esta materia. Obvio. ¿Por qué no en paralelo se propone firmar un acuerdo con estos principios? Porque al final, claro, las personas siempre pueden desconocer lo que escribieron, pero es más difícil, ¿no? Cuando hay un documento formal. Ahora, estos fast track legislativos de seguridad han sido papeles por escrito, digamos. Pero respecto a cada ley, yo no me refiero a un marco general, un Claro. protocolo más general que diga, oye, estos son los, nunca más podemos poner entredicho el uso legítimo de la fuerza que tiene el Estado, nunca más, ¿te fijas? Porque eso de alguna manera resguarda o protege de que el día de mañana no se dé vuelta las opiniones que hoy día manifiestan, ¿no? No sé, es una idea que siempre me ha rondado, pero seguridad y democracia van de la mano. Yo creo que la otra cosa súper importante, que la escucho poco, es explicarle a la ciudadanía que todo lo que se haga, todas estas leyes, qué sé yo, no tienen efecto inmediato. Esta es una pega larga, o Por sea, si uno supuesto. se la pega bien... El día que se cree el Ministerio de Seguridad, al día siguiente no va a haber cambiado nada en Chile. No, esto... Va a pasar un año antes de que se implemente, hay que hacer los reglamentos, hay que hacer los decretos de fuerza ley, hay que tener a las personas de los cargos, a los especialistas, hay que crear toda una estructura que tenga la capacidad de poner en marcha lo que los legisladores pusieron en el papel. Claro, y hay otras cosas que tú no estás viendo. O sea, hoy de esta semana se aprobó en el Senado un proyecto importante que tiene que ver con una reforma al El Código Penal Penal. de Felipe Kast Sí, y otros legisladores exactamente. Felicito a Felipe Kast, al senador Kast, porque que básicamente tranca la puerta giratoria, o sea, esta cosa que los ciudadanos no pueden entender, digamos, que de repente uno ve la noticia, un tipo que lo atrapan por tonazo y el tipo tenía 30 condenas extremas, y uno dice, pero ¿cómo este gallo ha salido 30 veces? Digamos. ¿Ah? Y hay medidas, claro, salidas alternativas que son muy laxas y esto le pone una tranca a esa laxitud, y me parece relevante, pero hay otras cuestiones, digamos, que son mucho más largas, tú lo conoces bien, los sistemas de inteligencia. Nosotros no tenemos una verdadera inteligencia. Sí, esa ley está trancada hace 5 años. Acorde, digamos, a la tecnología actual, a las prácticas de estas bandas de crimen organizado que son más sofisticadas. Hay un desafío. Y sabes que, Ignacio, mira, acá hay una cuestión que es importante, porque esto se ha discutido mucho en el último tiempo a propósito de esta agenda de seguridad, por la crisis de seguridad en que estamos, que es bien estructural, el nuevo Ministerio de Seguridad, una nueva ley de inteligencia, las reglas de uso de la fuerza, que hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, pero hay una cuestión que hay que entender y que la gente tiene que entender, que no es inmediato, pero sí tienen un valor. Sí, po. ¿Y cuál es el valor? Que una vez que se crean estas instituciones, que le dan herramientas al Estado para combatir la delincuencia, el crimen organizado, se legitiman.
Porque ya no es una ley de inteligencia hecha en dictadura, o no es un ministerio creado entre gallo y medianoche, o son reglas. Las reglas de uso de la fuerza es un ejemplo extraordinario. Porque durante el estallido lo que se puso en duda fue precisamente la forma en que los agentes del Estado aplicaban la ley para contener la violencia. Cuando tengamos reglas sancionadas por el Estado, no se van a poder cuestionar, o por lo menos van a ser el ridículo los que lo hagan, los mismos que lo votaron a favor, porque finalmente es una institucionalidad democrática, que es el Congreso, la que le entrega esta herramienta y estos resguardos a las policías para cumplir con sus tareas, como fue el caso de la ley, por ejemplo, Naín Retamal, que fue muy importante y que finalmente se logró un acuerdo político para proteger a los carabineros y a los policías, para poder perseguir a los delincuentes, que es una cuestión básica que en Chile además están muy desprotegidos. No, indudable, sí. Mi punto es como nos pasa en muchas áreas en Chile, hay algunos que creen que todo esto es fácil, que si no ha ocurrido es por mala voluntad, o porque son tontos los que estaban ahí, cómo no se les ha ocurrido antes, yo esto lo soluciono así. Eso es chiva, siempre que les digan eso es chiva. Eh, y hay que decirlo con claridad, esta es una pega dura, una pega difícil que requiere cambios institucionales, mejora de inteligencia, mejores atribuciones para las policías y protección, pero también mejora en la fiscalía. Esta semana vimos este caso increíble de unas personas del tren de Aragua, ¿no es Vamos a cierto? hablar a la vuelta del corte de eso. Pero a mí me dejó así, pero realmente... No, es para tirarse los pelos a la realmente cabeza. mal, porque al parecer es una falla grotesca de la fiscalía. O sea, aquí, claro, el fiscal de turno que estaba ahí... Y de la jueza. Bueno, de las Pero juezas, guardemos la el tema para la vuelta. Okay, pero de nuevo, o sea, todo esto que se hace, al final lo único que importa es que tenga efectividad en la última milla. Claro. ¿No? Tú puedes hacer todo perfecto, pero si en la última milla te cae, no sirve de nada. Y aquí parece que se falló en la última milla, ¿no? Los tipos confesos, identificados por un secuestro atroz de la peor organización criminal, los dejan con libertad y por supuesto se mandaron a cambiar, porque creo que han atrapado a uno. Como dijo alguien alguna vez, tan y para la casa nomás. Oye, bueno, vamos a la pausa y seguimos hablando del pesimismo, del optimismo, del futuro luminoso o no tan luminoso de Chile. De la corrupción. Agricultura TV. Estamos de regreso en la hora liberal con Ignacio Briones, hablando de las oportunidades, los riesgos de Chile, el optimismo, el pesimismo. Comentábamos antes de entrar a la grabación de que, bueno, en vez del pesimismo, es un libro del año 2016 del expresidente Ricardo Lagos. De hecho, es algo así como, en vez del pesimismo, una hoja de ruta, creo que era el 2040. Recibió puros tomates de parte de la izquierda, que era voluntarista, que era buenista, que en fin, que nos hacía la cuestión más autoflagelante, ¿no? ¿Cuántas faltas hacen esas voces que levanten la mirada al mediano plazo? Y de hecho apareció un año después, 2 años después, no me acuerdo, un libro de un académico, cientista política de la Católica, Juan Pablo Luna, que se llama En vez del optimismo, para justamente rebatir un poco esta mirada de mediano y largo plazo que busca poner la oportunidad al frente y crear grandes consensos. Pero hay un tema que están las oportunidades, que ya las conversamos, están los riesgos por otro lado, y hay varios más que no los dijimos, como la permisología, la burocracia, la falta de modernidad del Estado, en fin. Pero hay una cuestión que nosotros la deslizamos semana a semana, pero que yo creo que es súper fundamental, que tiene que ver con las virtudes cívicas, con las virtudes de los ciudadanos, del ciudadano a pie, en su casa, el vecino, el que respeta la fila en el semáforo, el que cuando va a atenderse un servicio no se salta la fila tampoco. El que no circula por la berma en la carretera. Exactamente, el respeto a la ley finalmente, el respeto a las normas, el respeto a la urbanidad, a la cortesía, a la buena y sana convivencia. Y eso yo creo que tiene que ver con las personas como ciudadanos, ¿no? Porque somos ciudadanos, o sea,
la ciudadanía nos da derechos y nos da deberes. Y en los deberes lo que tenemos es que ser lo más celoso que podamos. Y también en quienes cumplen funciones públicas. Desde el funcionario del juez de letra de una localidad aislada hasta el presidente de la República, pasando por el Parlamento. Y todos quienes tienen cargos de liderazgo, ¿no? Los líderes sociales, los líderes en el ámbito de las comunicaciones, quienes participan de la política, de la empresa. Y lo que hemos visto en los últimos días es bien desolador respecto a eso, ¿no? Y yo lo quiero ejemplificar a propósito de lo que estamos hablando en el caso de la jueza de... Este era el juzgado de Los Vilos. Los Vilos. Y este abogado asistente de la fiscalía que hicieron... El problema no es que hayan hecho el loco, sino el peligro que representa para la sociedad no haber cumplido con el debido celo sus funciones como funcionarios públicos, en el caso de la jueza y en el caso de este funcionario del Ministerio Público, que permitió la libertad de criminales, delincuentes peligrosos, acusados de un secuestro extorsivo de un empresario en la zona. Estaban con medidas precautorias. Estaban con medidas cautelares. Precisamente por la gravedad que revestían ellos. Claro, y mira lo kafkiano esto. El abogado asistente de la fiscalía que no se había leído el expediente, no tenía idea de lo que estaba alegando. La jueza que lo retaba, pero que por otra parte determina reducir la intensidad de las medidas cautelares y por supuesto cuando se fueron con arresto domiciliario, salvo uno, el resto desapareció, no volvió más. Después pescaron a otro, pero era bastante evidente. Estamos hablando de criminales del Tren de Aragua. Y mira lo que es más algo que pasó más colado, ¿no? La Asociación de Fiscales redactó un comunicado diciendo que el problema era la sobrecarga de trabajo de los trabajadores esforzados del Ministerio Público. Es una cuestión increíble, porque además estamos hablando de el Tren de Aragua, de la persecución penal de la organización probablemente la más peligrosa de toda América. Tú ahí pones toda tu atención, tu mejor hombre, el mejor en ese caso, pues no podéis fallar, no te puedes tener ninguna probabilidad. El fiscal regional, el fiscal local, el mismo funcionario que no se leyó el expediente. Oye, pero eso te iba a decir yo, le echan tanto la culpa al funcionario que por Dios que la tiene, pero ¿y dónde está el que lo designó a él para que fuera? Por supuesto. Porque ahí tú pones al mejor tuyo, al mejor de tu hombre, porque precisamente el caso más importante que tiene, y por la impronta mediática que también tienen, ¿no? Entonces, para los chilenos resulta incomprensible que miembros de una banda del peligro de aquella los manden a la casa en lugar de estar en prisión preventiva. Tipos que habían tenido secuestrado a un empresario 2 semanas, digamos. Entonces, a eso me refiero con la última milla y estamos fallando ahí, el punto es que no hay ley que corrija la estupidez humana. Exactamente. La indolencia, la estulticia. Y por eso es un tema que lo hemos venido planteando semana a semana. La responsabilidad de cada uno como habitante de una comunidad en la cual todos tenemos derechos y deberes. Y eso desde el ciudadano que vive la privacidad de su vida hasta quienes tienen funciones y responsabilidades públicas, que obviamente son mayores porque tienen esas responsabilidades públicas, están expuestas al escrutinio público, pero ese caso es un caso que realmente yo creo que refleja un problema más bien de la naturaleza humana, no solo de la estructura institucional. No, pero también tiene algo que ver con la institucionalidad, porque de nuevo... Es que esa jueza no tenía ninguna razón para dejarlos libres. Que ella no es un buzón, porque si no pongamos algoritmos, pongamos la inteligencia artificial, si es que la cuestión es automática, sí. Si la jueza no aplica criterio. Claro, eso es verdad, Es verdad, pero yo insisto, también muestra falta de celo institucional, porque ante un caso de gravedad, tú pones a tu mejor persona, pones un equipo, ni siquiera una persona, un equipo, porque no puedes permitirte ni siquiera una mínima probabilidad de que se reemplace prisión preventiva con arresto domiciliario. Pero todo eso tiene nombre y apellido. O sea, son roots, son personas. O sea, no es el problema estructural. El Ministerio Público tiene muchos problemas, el proceso penal tiene muchos problemas, pero el problema del fiscal regional, del fiscal de la fiscalía local, en fin, yo creo que aquí tienen que haber sanciones muy fuertes, porque tiene que haber una señal clara de que no da lo mismo el incumplimiento de los deberes funcionales. Cuando un ministro, un subsecretario, un político, un parlamentario comete una estupidez, un error, arde Troya y todos quieren que ruede la cabeza inmediatamente. Estas instituciones del Estado, si bien no están sujetos al control del voto popular de la ciudadanía, debiesen tener también controles fuertes, porque si no tienen controles, bueno, finalmente la indolencia es lo que manda.
No, de hecho me ha sorprendido, digamos, que todo se ha centrado en el funcionario que estuvo en el tribunal, pero yo digo, bueno, no, vamos a seguir cortando por el hilo más fino, o sea, ¿dónde está el fiscal regional poniendo su cargo a disposición? Si esto es muy re grave, Es muy grave. es muy re grave, entonces, en fin, oye, pero hablando del celo cívico, las virtudes cívicas, a mí, otro tema que se me viene a la mente, que es un poquito distinto, pero comparte esa preocupación, es a propósito de la prisión preventiva del alcalde Jadwe, acusado por gravísimo delito de cohecho, Cinco delitos. corrupción, sí, gravísimo, Administración desleal, fraude, cohecho, fraude, lavado activo. gravísimos todos. Eran 5 y todos con penas de alta a muy alta. Claro, amén de la gravedad del caso y de que esté en prisión preventiva insisto, creo que en los casos de corrupción las sanciones tienen que ser draconianas. Es cierto que acá todavía no hay un fallo. Prisión preventiva es preventiva porque la persona se puede fugar, porque puede seguir defraudando a ojos del tribunal. O porque constituye un peligro para la sociedad, Es, como lo estimó la exactamente. jueza. Pero amén de eso, yo lo que quería poner el acento es en el debilitamiento institucional que han supuesto ciertas declaraciones de, No, dirigente del del, Partido del Comunista. Partido Comunista. Obvio. Y no estoy hablando solo de la barra brava, ¿no es cierto?, que fue ahí a hacer un show al juzgado, están en su derecho a la libertad de No, el expresión. presidente del partido. Pero, esto, pero aquí- esto pone en jaque la convivencia. Puede Tal poner en cual, jaque. pero acá lo que el PC trató de instalar es que esto es una persecución política, que es un argumento más viejo que el hilo negro, me parece un argumento cobarde más, porque no enfrenta el argumento de fondo, los elementos de fondo que hay detrás del juicio, pero sobre todo ponen en duda la separación de poderes, porque si hay una persecución política, quiere decir que ni la fiscalía ni los tribunales son independientes, sino que van a perseguir a las personas por su color político. Eso en Chile no existe. Eso existe en Venezuela, que es un país que el Los PC países adula, que ellos defienden. eso existe en En Cuba. Cuba, por supuesto. ¿Ya? En Entonces, China, en Hong Kong, mira cómo sí, han encarcelado disidentes. exacto. Entonces esto además es cínico, es francamente cínico, y hipócrita el punto que hace el PC, pero mi punto es que debilita la institucionalidad y eso Sí. no es aceptable. Pero ¿sabes Así qué como más? en el pasado se debilitó el uso de la fuerza legítimo que tienen carabineros, que tienen las fuerzas de orden, bueno, acá se está debilitando por otra vía, muy poco democrática a mi juicio, porque lo hacen a nivel institucional el Partido Comunista, la separación de poderes, la independencia que tienen los poderes del Estado. No, no, yo creo que más que cínico y cobarde, yo creo que es indecente, esa es la verdad. O sea, cuando en el fondo los del frente son sancionados por cometer hechos de corrupción reprochables, no, por supuesto, ahí todo el rigor de la ley, que se hayan preso y se queden en la cárcel. Porque cuando el alcalde Torrealba se fue a prisión preventiva, ¿qué es lo que dijo la izquierda? ¿Cómo apuntó con el dedo Claro, a la centro derecha, a la derecha? Digamos, bueno, ustedes son todos corruptos. son todos Pero cuando corruptos. cae uno de los propios, Claro. no, yo lo defiendo y es es lawfare, es guerra judicial, es persecución política del Ministerio Público. Es una indecencia, es una vergüenza, es patético y además es suicida. Porque, porque si lo llegan a condenar y la evidencia es contundente, grave, y por algo hay un Ministerio Público, porque acá son muchas instituciones, el Ministerio Público pide estas cautelares y decide formalizar, hay un Consejo de Defensa del Estado que Claro. y con Hacerse parte del proceso. y con una presidencia del Consejo de Defensa del Estado, Que es del además que en Frente términos Amplio. políticos más bien afín a la izquierda, decide querellarse por la gravedad de los delitos. Y hay una jueza, y aquí yo, así como criticamos a la jueza, a los vilos y al abogado asistente de la cuarta región, yo me saco el sombrero por la jueza, por la forma pedagógica, rigurosa y profesional con la que explicó la decisión que tenía que tomar y con la que defendió la independencia y la autonomía del Poder Judicial para abordar estas causas. Obvio, como tiene que ser nomás, po. Por eso que hay que Entonces, defenderlo siempre. Entonces yo creo que el PC aquí muestra su peor cara, creo que no tiene muchas buenas en todo caso, pero tampoco me gusta el anticomunismo, y creo que todos tienen el legítimo derecho de participar en el debate público. Oye, pero muestra Pero eso- esta es una actitud que yo creo que no Pero- vista nunca antes en Chile en los últimos 25 o 30 Pero años. una vez más devela sus pocas convicciones democráticas. Exactamente. Si minar la separación de poderes Exactamente. es minar la esencia de la democracia liberal que se funda en la separación de poderes. Aparte de lo cínico, de lo hipócrita que sea el argumento. Entonces, es como por pedacitos, ¿no? No, es que yo tengo una conducta democrática intachable, pero cada vez que pueden, ¡pum! Entonces yo creo que no se puede dejar pasar, yo creo que hay que ponerlo en la gravedad del hecho, y no es una declaración política más. Acá es algo que atenta contra
la independencia de nuestros poderes, la independencia de nuestra justicia, solo porque ahora le tocó uno de ellos, ¿no? Que está además formalizado por delitos gravísimos, 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 eh, que afectan la fe pública de manera muy, muy, muy Y yo flagrante. creo que tú das en el clavo una cuestión que es fundamental, que en dos cosas. Uno, que vuelve a revelar la cara poco democrática del PC chileno, que no es ninguna novedad, digamos, pero ya lo vimos durante los días del estallido social, como ellos básicamente lo que querían era que saliera el presidente, que cayera un gobierno legítimamente electo. Y aquí, desde otra perspectiva, vuelven a mostrar que ellos no creen en la autonomía, en la independencia de los poderes públicos, el poder judicial, y cuando le toca, en el fondo ellos son moralmente superiores. Ese es el punto. Y están más allá de la ley. Y pueden hacer lo que se les dé la Sí. gana, porque cuando los pillan y los sancionan, entonces lo que hay es básicamente una persecución. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es que finalmente es la debilidad política y moral que significa criticar algo que en los países que ellos defienden, como tú lo dijiste, Pan de cada son día. los únicos lugares donde ocurre permanentemente. Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte, China. Oye, hablando de Venezuela y separación de poderes, no podemos dejar de comentar la declaración que hizo el fiscal general de Venezuela, Tarek diciendo que, Williams. que el asesinato del militar Ojeda en Chile había sido fraguado por fuerzas de inteligencia chilenas, junto con otros países extranjeros para perjudicar a Venezuela. Con Más este allá de concepto de clavar falsa bandera. falsa bandera, y lo volvió a ratificar. Entonces, yo creo que esto es una ofensa gigantesca para Chile, que tiene que reaccionar con fuerza. Esto no se puede dejar pasar. Ha dicho que la investigación, este señor ha dicho que la investigación adolece de serios errores, que ha sido poco profesional, inaceptable. Se envió una nota de protesta, no sé si es Yo, suficiente. yo creo que hay que ir más allá, porque fíjate que vuelvo al origen de esto. Cuando el gobierno, digamos, celebró una suerte de acuerdo con la fiscalía y el gobierno Una venezolano, tontería. que lo iba a ayudar a investigar, Claro. y todos dijimos, ya, ¿Quién le pide ayuda a ya, la dictadura? ya, o sea, aquí la dictadura de Maduro se comporta como lo que es, con un fiscal general que no es independiente como una democracia, es un peón del régimen, y que hace política, y hace política de la peor especie, ofendiendo a Chile. Yo creo que eso no se puede dejar Nunca se pasar. hace acuerdos con la mafia, porque con la mafia uno siempre pierde. Así es, tal cual, tal cual. Entonces yo quería mencionar eso también, porque muestra un poquito de ingenuidad Ya te de partimos de optimistas y aquellos ahora que... nos vamos. No, pero sigamos el lado económico. Yo creo que hay que tener Hay optimismo. esperanza, hay esperanza, hay esperanza. Como decía Churchill, además hay que ser optimista, porque en política ninguna otra actitud tiene sentido, porque Sí. si somos pesimistas, ¿para qué nos dedicamos a eso? Oye, ¿hay espacio para un recomendado corto? Sí, dale nomás, y además nos queda un minuto, así Ya. que No, vamos voy a hacer un cerrando. recomendado corto. Los quiero invitar esto viene un poquito de cerca, Centro de Estudio Horizontal, que presido, ¿no es cierto? Y Gonzalo está en el directorio. En Horizontal, www.horizontalchile.cl. Los quiero invitar a descargar el documento Cultura Democrática. Es un libro con propuestas de política pública en cultura desde una mirada liberal, que nosotros hicimos en Horizontal, que presentamos esta semana a tablero vuelto. Estaba lleno en el GAM. Tuvimos al ex ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Abogadro, presentándolo. Estuvo el senador Cruzcoque, que es uno de los autores. Bueno, estaban todos los autores. Y los quiero invitar a verlo porque es una mirada fresca, anclada en la idea de libertad que hay detrás del arte, de la cultura, donde la cultura no puede ser nunca una cosa de arriba hacia abajo, es más bien de abajo hacia arriba, donde participa la sociedad civil. No hay algo así como una cultura oficial o de Estado. Oye, ¿y este documento entonces dónde está disponible? www.horizontalchile.cl, Cultura Democrática. Los invito a descargarlo. Invitemos a todos a Ah, leerlo. Sí, La cultura importa. importa, pues Oye, yo voy a importa. hacer una recomendación super light. Nada, libros se subo, ni cuestiones muy sofisticadas. Una serie, yo veo pocas series, pero de repente nos embalamos con mi mujer. Estamos viendo una que se llama Machos Alfa, que está en Netflix. Que no es tan nueva, de tener 2, 3 años, pero es bien entretenida. 4 amigos entre 40 y 50 años, todos bien macho alfa, naturalmente. Y empiezan de una u otra manera, se le empieza a mover el piso en la relación de su virilidad con el entorno y con este mundo donde esas actitudes son cada día menos aceptadas. Entonces los 4 deciden meterse un curso de construcción de la virilidad tóxica.
Y al final es una serie muy simpática que se ríe un poco los extremos, ¿no? El machismo exacerbado muy criticable y también el feminismo exacerbado que cree que esto es una guerra y una lucha sin cuartel. Se lo toma con humor y creo que lo logra bien. Así que Macho Alfa Netflix. Está buena. Ignacio, nos vemos Nos la vemos. próxima semana Chao, en la chao. Liberal. Chao, chao.